Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 7 de Debrayes Existenciales. El día de hoy, como ya saben, vamos a hablar sobre el tema de cuando el karma nos alcance. ¿Qué va a pasar cuando el karma nos alcance? Y nos parecía muy interesante abordar este tema el elixir. Sí, el elixir, pero continúa, el elixir puede esperar. Está bien. Se nos parecía como muy interesante hablar sobre este tema porque, al menos en mi experiencia, cuando empecé a investigar un poco más sobre el significado del karma y me di cuenta que es un término oriental y supe acerca del significado, me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo conocía acerca del karma y lo que en Occidente significa o el significado del cual le hemos dotado. Entonces es interesante saber por qué pasó cuando cruzó el Atlántico esta palabra, por qué la adoptamos, para empezar, que creo que es importante, por qué la usamos tan recurrentemente, qué esconde detrás esta palabra, qué está escondiendo o qué vino a suplantar. Sí, un poco hablábamos con Haru en cuestión a casi como los usos y costumbres del karma, ¿no? Hablando, como bien decía, como de manera occidental. Hoy nos descubrimos con que mucha gente adopta el término, con mucha gente lo usa, ¿no? Uh-huh. Y nos gustaría andar en ese uso, en debrayar un poco más sobre el significado que le hemos dado, hasta dónde es un significado que consideramos realmente válido o no, o cercano a lo poco mucho que sepamos del significado original de lo que es el karma. Y pues para este episodio decidimos debrayar con un elixir. Ahora sí. Diferente de los que hemos venido haciendo, de los que hemos venido tomando, y es un gin de frutos rojos. Es un gin de frutos rojos. Bueno, a ver cómo nos va con el elixir. Normalmente nos ha ido bien. Uh-huh. Seguimos aquí, bien. ¿Han notado la diferencia? Probablemente sí. No sé, está increíble de en algún momento saber. Propongan con. Exacto. Estaría increíble que desde afuera nos dijeran, no, cuando toman eso se ponen bien intensos, o se ponen muy solemnes, o se ponen muy, no sé, muy alegres. Podemos hacer una propuesta del próximo tema y qué elixir. Sí. Una votación. Sí, exacto. Porque aparte, dicho sea de paso, ustedes saben, y creo que se nos nota, nunca nos empedamos, ¿no? Sí. Nunca está dentro de los estatutos de los mandatorios de Debrayes Existenciales. Ajá, no llegar a ese nivel. Prometo cortar a Haru cuando se ponga impertinente. Pero bueno, todo su planteamiento yo. Ok. ¿Va? Va. Bueno, pues un poco como les decíamos, su planteamiento es el karma. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras, empezando por ahí, o sea, más que planteamiento es para ti, pregúntate que para ti qué es el karma, cómo tú lo concibes el karma. Okay. Vamos a empezar a ver si coincidimos en la forma en que concebimos el karma. Ok, pues me gustaría empezar como cómo concebía el karma, como esta vertiente, ¿no? Que encontré en algún punto. Creo que al inicio para mí el karma era un tema de justicia divina, ¿no? Era algo como de en algún momento. O sea, tu primer acercamiento con la palabra, con el concepto y demás, tú lo adoptaste como justicia divina. Uh-huh. Ya. Es algo como que algo te pasó, algo te hicieron, pero no necesariamente tú vas a tomar venganza acerca o actuar sobre lo que te dijeron o tener un buen manejo emocional para enfrentar la situación, sino simplemente dices, está bien, algo le va a pasar. El karma le va a llegar, ¿no? El karma lo va a alcanzar. Sí, el karma lo va a alcanzar. Y entonces pienso que de alguna manera lo dejas como a este otro término que podría ser aquí en Occidente como justicia divina.
Ya, o karma igual a justicia divina. Ajá. Ese fue Ese fue mi primer acercamiento al significado. Después ya que investigué un poco más y que me clavé más en las términos orientales, me di cuenta que no tenía nada que ver, que no se relacionaba como un castigo o como un término de justicia o de hacer justicia, sino de una acción-reacción inmediata en este momento, porque aparte creo que aquí en Occidente lo vemos como el karma es aquí, ¿no? Le tiene que pasar aquí tienes que pagar tu karma. Y en Oriente es más esos aprendizajes que acumulas, tal vez positivos y negativos, que puede ser que los vivas acá en esta vida o en otras, como algo que vas, como una rueca que va pasando y que va pasando y que va pasando, y todo tiene un fin de aprendizaje. Y creo que en Oriente es más hacia el interior, más hacia un tema interno, un karma que es mío, que yo voy a pagar o yo voy a probar en otra vida o tengo que saldar en otra vida, y más de uno. Y creo que aquí el tema del karma pocas veces lo aplicamos para nosotros mismos, casi siempre es un tema más de satisfacción por lo que le pasó al otro, como un ajuste de cuentas. Claro. O sea, sí sientes que está concebido más en Occidente. Sí, pienso, o al menos aquí en mi realidad, en México, o en mi círculo social, o en la sociedad, o lo coloquial, lo popular, creo que tiene ese significado, que no tiene nada que ver con el verdadero significado, pero la verdadera cuestión no es si es correcto o no es correcto, sino por qué es así. ¿Por qué nosotros le dotamos ese significado a esa palabra? Y sobre todo, ¿por qué si lo adoptamos y lo decidimos incorporar en nuestro lenguaje, siendo que tiene, para empezar, es oriental y tiene un significado completamente diferente, que va más ligado a la reencarnación, al dharma, al samsara y a no sé qué otras cosas, que esas no se vinieron, esas no cruzaron el Atlántico. Sí, lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Lo que perdimos en el viaje, ¿no? O sea, cuando lo exportaron, decía, ¿no? Es como el del Uber, ¿no? Que llega y te dice, y luego, y así venía, ¿no? O sea, ¿cómo? Así todo revuelto, todo hecho. Sí, me lo entregaron. Así, ¿no? Me lo dieron en esta bolsa. Así me lo dieron. Así venía, se lo juro que así venía. Y así de. Después nos damos cuenta que no venía así. O que puedes asegurar que no venía así, pues igual te lo comes, ¿no? Entonces es como. Ahora, el punto creo que, si bien estoy entendiendo, no es tanto cómo me lo entregaron, sino cómo eso. ¿Por qué lo acepté así? Y cómo eso, claro, ¿por qué lo acepté así? Y cómo eso hoy repercute en conductas, ¿no? En formas de ver la vida, en formas de actuar. Sí. Cómo todo eso va hoy teniendo esa repercusión que de alguna manera va influyendo en un devenir social, en un devenir de tu círculo, como tú dices, ¿no? Ahora, me decías, esa era tu primera concepción de karma. Ahora, ¿cuál es? ¿O cómo cambió? ¿Cómo se modificó? Creo que después, como de investigar y ya saber el verdadero significado, por un lado tengo creo que tengo esta ambivalencia, porque pues es duro cambiar tus conceptos que ya tienes de alguna manera, los significados de los conceptos. Por un lado sé o soy consciente de este significado oriental y de decir, ok, me gusta, me hace sentido, voy a tratar de ser más consciente de mis conductas, ¿no? Pero por otro lado tengo mi lado con el que crecí en esta sociedad, con esa sociedad mexicana, con todo, y no por eso me escapo a aplicar el karma, ¿sabes? Ya. A esa frasecita de karma, no por eso la he dejado de utilizar con ese significado que tiene aquí en Occidente.
Y es más bien, ¿qué escondo detrás de utilizar esa palabra, ¿no? ¿Qué palabras estoy escondiendo detrás de esa palabra? No, y hasta qué punto se vuelve como un término simplemente coloquial que adoptamos, como dices, ¿no? Que adoptamos y que lo vamos haciendo, lo incorporamos al imaginario colectivo y que no acabamos como dotándole de un significado incluso no tan profundo, ¿no? Exacto. Simplemente es más, hasta cierto punto yo a veces lo noto que se torna hasta un tema hasta como de guasa, ¿no? Es más, hasta diría que el término de instakarma fue occidental, ¿no? Sí, sí, sí. Que era lo que decía hace rato, o sea que como que sentimos que es, ¿no? Ese concepto. O sea, el instakarma, no sé, yo me descubro que incluso a veces ha sido como, no sé, voy a poner un ejemplo muy básico, pero bueno, que por algún motivo eres medio remilgoso o acabas contestando mal a, no sé, en algún momento mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces me levantaba enojado y me pegaba el dedo chiquito del pie y mi mamá me decía, ya ves, karma, ¿no? Y era como instakarma que dices, no sé si funcione así realmente, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí está basado en este tema de y que la base te habla mucho de acción-reacción, ¿no? Que básicamente, a mí me interesa mucho eso, que básicamente pues es como el karma en su esencia sería como la tercera ley de Newton, ¿no? O sea, que es acción-reacción, o sea, tú tienes una acción y desemboca en que eso va a tener una reacción. Aquí el punto es quién tiene, digo, y si quieres ahorita andamos en eso, pero a mí me interesa mucho, es como quién tiene ese decodificador de decir, esto equivale a esto, ¿no? Que hablando de religiones, en muchas religiones implica, algunos lo tocábamos, ¿no? Como el tema de que te vas a confesar, ¿no? Como sobre todo en la religión católica, como tú pecas, porque de entrada tienes que asumir que eres un pecador, por el simple hecho que eres terrenal y humano, eres un pecador, te chingaste. Sí. En algún momento tienes que ir a confesarte con un alguien que tiene un tabulador, o me hace pensar que tiene un tabulador, ¿no? Ajá. Que viene, ¿no lo asocias un poco? O sea, como que viene, le cuentas en la vida yo me he confesado, no sé cómo se pronuncia, lo estoy diciendo, de un vasto, no, de un vasto research que he hecho en cuestión a testimonios ajenos, en que me cuentan que así es, que van, se confiesan, y ese alguien, que normalmente es un sacerdote en la religión católica, viene y les da la conversión, es decir, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, me gustaría ver su tabulador. Me gustaría en algún momento cuestionar, entrevistar a estos sacerdotes y decir, ¿cómo haces ese cálculo? ¿Cómo haces el cálculo de las Aves Marías y los Padres Nuestros? Exacto. ¿A cuánto equivale? O sea, ¿cómo es tu código? ¿Tu código penal? ¿Cómo es tu código penal? De faltas, de pecados, ¿cómo? Dices, masturbación, grave. 8 años, no es lo mismo a los 20 que a los 8. De rodillas a la Virgen María, a la basílica. Ajá. ¿Usaste algún elemento extra para masturbarte o solo tu imaginación? Porno. Porno. Sí, como que le van sumando, ¿sabes? O sea, que le van sumando y que van siendo como si dices, no, 2 Aves Marías más. Llevo 3, 4. ¿Sabes? Y dices, vale. Tantos, o sea, no sé si se entiende la analogía, ¿no? Es como, creo que la parte que no acabamos como de entender mucho cómo funciona ¿cómo es este tabulador? O sea, acción-reacción, sí, pero en cuestiones científicas está claro, ¿no? No me sé el enunciado perfecto de Newton, ¿no? Pero hay un tema de la fuerza con que vas, es inversamente, y entonces todo el sentido, te la compro Newton, chingón, ¿no? ¿Cómo es esta conversión? Y creo que nadie la tiene, que son intuiciones, que son deducciones. Es que, o sea, sí entiendo el punto de acción-reacción, pero no toda reacción conlleva al karma, ¿no? ¿Por?
porque el karma en Occidente está visto, como decías tú, sí tiene mucho sentido obviamente con el Occidente y con los términos de Occidente, con el castigo, con la venganza, con la venganza. O sea, bueno, la venganza divina, ¿no? La venganza divina. Eso es como tema de película. Porque tiene como el karma, ¿no? Aquí en Occidente, eso mágico divino que es como de, ahí le va a llegar, ¿no? Sí. O sea, va a llegarle. A mí me encanta porque hay como incluso expresiones que siento que están ahí en mi mente, que alguien las dijo y que se vuelven como expresiones de este imaginario colectivo que todos tenemos, que es, incluso me lo imagino con voz de señora por algún motivo. No es nada sexista, lo juro, pero es como con voz de señora que dicen, pues mira, él sabrá, ¿no? Sí. O sea, es esa cuestión de decir, como no puedo hacer nada, Ajá. confío en que le va a llegar su castigo. Sí. A lo mejor no estoy ahí para ver, pero le va a llegar. ¿Y sabes qué? Esa es mi satisfacción. Sí. Hay como todo un pensamiento de encono en esa verbalización, Sí. ¿no? O sea, cuando escucho eso, que seguramente en algún momento todos tenemos esa vocecita que en algún momento escuchamos que alguien lo dijo, es como alguien que confía en que esa persona hizo algo malo, que incluso te afectó a ti, pero como se te escapa y no eres un ser rencoroso, según, no eres un ser rencoroso, se lo dejas a desearle con toda tu alma que la justicia divina le llegue. se encargue, ¿no? Sí. Se encargue. Pero Y creo que llegaste a un punto muy bueno. Yo creo que el karma aquí en Occidente lo tenemos tan dominado porque viene de la mano con la satisfacción y la liberación de a huevo, me alcanzó el karma. Ajá. O sea, ellos Es tienen más, satisfacción claro. detrás. Pero incluso a cosas, no sé, me estoy inventando obviamente panoramas hipotéticos, ¿no? Pero por ejemplo, como de estos chismes de colonia, que se sabe el punto, todos están al tanto de la situación, no sé, te voy a poner algo. Fulano, todos saben que engaña a fulana, todos saben. O sea, es chisme, es un secreto a voces. Entonces, pero mira, le va a llegar. Sí, ¿no? en su salud lo hallará. ¿Sabes? Y los que están alrededor, vecinos, llamémoslo así, no tienen ninguna injerencia, o sea, no les afecta, no sé qué, ellos no sé qué, pero cuando se enteran de que algo le pasó a este personaje, hay una satisfacción en el tema de decir, yo creo que a veces tiene que ver con un tema de superioridad moral, de decir, lo sabía. Sí. ¿No? Ajá. Y gozo, hay gozo. Hay gozo. O cuando a ti mismo te alcanza el karma o el instant karma, hay no, ¿sabes? O sea, hay un coraje. Que tú mismo eres consciente de que te alcanzó el karma, de que algo hiciste y no necesariamente a la misma persona, o sea, es como cuando haces algo, ¿no? Y de rebote se te regresa. Creo que todo esto es más lúdico cuando pones ejemplos concretos porque se vuelve todo. Bueno, yo voy a contar una historia. Es que esta historia estuvo así increíble. Yo tenía un gato. Okay. Yo tenía un gato que era, o sea, fue muy bueno, pero después no sé qué le pasó y se volvió un hijo de la chingada, ¿no? Y entonces, un día lo castigué. No, yo tenía una azotehuela y tenía una, ¿cómo se llama? ¿Dónde metes a los perritos? Jaula, una transportadora. Ya. Tenía la transportadora afuera, ¿no? Le aminoraste el nombre. Le aminoré el nombre, pero esa no era la jaula de Alush. O sea, de hecho era su transportadora, pero vivía allá Es que cuando dices transportadora, jaula, se lo aligeras muchísimo. Se cambia. Sí, es una jaula, pero ok. Bueno, la jaula. Y se había orinado en la cama de Alush. Había hecho algo así terrible, ¿no? El gato. Alush es la perrita de Harupa, quien no sabe. No, quien no escuchó los otros capítulos. Y entonces yo me molesté mucho porque dije, pinche gato, ¿por qué está orinando la cama de mi hija? Ok, pero hay un tema de preferencia ahí, hay un tema es que pues, eran hermanos, pero que andaba orinando su cama, ¿no? Su cama de Alushita que no tenía nada que ver ahí, no sé qué tenía el gato. Entonces me enojé yo para castigarlo, ¿no? Actuaste de juez. Ajá.
Dije, esto no se hace, entonces me lo llevé y lo metí y lo encerré a la jaula. Dije, aquí lo voy a dejar un par de horas para que entienda, o sea, yo es mi mentalidad, ¿no? Sí, porque es para jaula, que entienda no que esto no se vuelva a hacer. Le cierro la jaula y en eso entra un aire, porque era una como azotehuela, entonces entra un aire, azota la puerta y me quedo encerrada en la azotehuela. Y no tenía celular, no había nadie. Y entonces yo dije, karma, güey. Pero fíjate que curioso ejemplo. Me encanta tu ejemplo porque es digno de análisis, ¿no? Es digno de análisis porque para mí. Yo dije, no debí de haberle hecho eso al gato. Pero yo lo llevaría lo escalaría a un tema mucho más superior, por llamarlo de alguna manera. Es decir, pues te decía, actuaste de juez. Y entonces el juez, porque tú estabas diciendo, no me lo hizo a mí, lo hizo a la cama de Alush, no me parece, yo aquí que mantengo a los dos soy el juez, ¿no? Si lo escalas, es un dios en las, sobre todo en las religiones monoteístas, es un dios que es el juez, que es el que está repartiendo, que toca a cada quien, ¿no? Sí. Valga la analogía, ¿no? Entonces, tú como Dios, o sea, ese es el rol que le tocaría a Dios, y estoy entrecomillando, ¿no? O sea, a Pero Dios. Yo no sabía que había otro Dios arriba de mí. Ajá, a eso voy con el planteamiento. ¿En qué momento tú hacerla de juez? O sea, ¿qué te castigan? O sea, ¿cuál sería la enseñanza? ¿Tu rigor? ¿Que estás haciendo un juicio mal? ¿Que te equivocaste en el castigo? ¿Qué me dejó? Exacto, ¿por qué lo estás llevando al instakarma? Ya. Sí, o sea, yo en el momento, obviamente cuando me pasó eso, cuando se cerró la puerta y me quedé encerrada, me vi en el mismo lugar que mi gato. Y entonces dijiste, esto no se hace por más que te orines. Exactamente. Yo me puedo orinar en la cama que sea y no me tendrían por qué encerrar. Ajá. Ese sería como tú enseñas. Sí, o sea, dije, o sea, siento que el karma o Morphy, que también le puedo llegar a decir, ¿no? O el arquitecto me dijo, te la mamaste, ¿sabes? O sea, en tu querer hacer justicia, te llegó, o sea, se te super volteó y ahora estás encerrada ahí, estuviste encerrada. Entonces, horas hasta que llegó mi roomie. Lo que trato de entender es, la lógica sería, tu castigo no era el castigo. Mi castigo no era el castigo. Sí, tu castigo que empleaste no era el apropiado para el gato. Sí. Es como de, así no se corrige. Creo que fue una manera muy gráfica de ejemplificar cómo cuando tú, por tu sentido de justicia, imprimes un daño, en realidad también te lo estás imprimiendo a ti mismo. Interesante enfoque. Ajá. Claro que se me regresó de manera muy gráfica y muy inmediata. Y exactamente igual, me quedé encerrada en la azotehuela. A mí me encantaría en esos momentos que los gatos tuvieran como un lenguaje igual que nosotros, porque podríamos tenerlo aquí y que nos estuviera dando su opinión acerca de ese evento y que nos dijera, en ese momento yo dije, ya ves, karma. Encerrados los dos, pum, ¿no? Ajá. A ver quién se va a orinar porque no tiene dónde orinarse. Sí. Ya ves cómo fute. Porque yo creo que, o sea, yo me voy más para atrás. Fíjate, poniendo como tu ejemplo, me voy más para atrás. Yo lo llevaría a esto. Me estoy poniendo muy salomónico, que yo creo que por eso era mi planteamiento. Porque si tú tuviste un castigo como juez, que en teoría tú estabas haciendo lo correcto como un correctivo y estabas aplicando el karma que considerabas que tenía que aplicársele a ese gato malvado que se orinó en la cama de Alush, entonces en este caso Dios también generaría un karma, ¿no? O la justicia divina o el arquitecto, o lo quieras llamar, generaría un karma cuando dices, interesante, ay, creo que me manché, creo que no era el castigo de este, o sea, le corté los pies, ¿no? Así de, no, a lo que voy a decir que tratando de no llegar a ese bucle, porque sería como súper raro saber que también Dios tiene sus karmas, y pensando que es esta entidad divina es sabia y no se le escapa detalles y tiene un tabulador muy bien calibrado para este tipo de cosas. Siento que si me fuera para atrás, a lo mejor hay un evento que se te escapa.
Y como todo, que esto lo aplico incluso al tema de la justicia. O sea, vayamos a las cosas prácticas de la ley. Cuando alguien viene y es enjuiciado por un delito que cometió y entonces tiene que argumentar el contexto para poder tener una sentencia. Que no es el delito en sí. Sí. ¿No? Que hace rato un poquito lo hablábamos. Es homicidio. Es decir, alguien le priva de la vida a alguien. Hay un homicidio. ¿Cuál es el contexto? No sé mucho de leyes, pero lo poco que sé es esa persona en nuestro sistema judicial va a obtener una condena. Pero el tamaño de años, el número de años que va a obtener muchas veces sí depende de las atenuantes, ¿no? Y entonces aquí hay un sistema, digamos. Hay un sistema. No es una decisión sola que... Sí, yo creo que más bien tú fuiste un anárquico, un juez anárquico, tajante, que dijo, sí, listo, y que a la jaula. Actué desde la venganza y no desde la justicia. Y mucho menos desde la empatía. Porque creo que, o sea, justamente los jueces dicen, yo hago justicia, yo veo los hechos, y los que se dicen, no, que es una cuestión objetiva y demás, que para mí está el sesgo de tus creencias, de tus experiencias. Está comprobado de que se les ha investigado, y por eso lo saco ahorita tema, de jueces en los cuales dicen a esta persona, cuando, sobre todo más en Estados Unidos, ¿no? Que tienen este sistema más como del juicio como tal, que hay un ¿cómo le llaman? Tribunal y... el jurado, ¿cómo se llama? El jurado. Sí, el jurado, ¿no? Y que ellos dan también como sus ahí, como sus opiniones y demás. Y sobre todo que argumentas, ¿no? Que argumentas que tú puedes decir, no, pero a ver, yo, bla, 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 bla. Y en ese momento puede ser, ha habido casos, he escuchado, en el cual digamos que al que se le está juzgando, o el abogado de quien se le está juzgando, investiga al juez que lleva el caso, y el argumento está hecho para tocar fibras que pueda hacer que cambie o que influya en la perspectiva que tiene el juez. ¿Me explico? Es decir, si el juez tiene un hijo pequeño de tales características, digo por ahí también. Entonces digo, ¿qué pasaría? Y yo, ¿sabes? Me estoy yendo a lo mejor al otro lado, pero al punto que quiero llegar es que creo que todas esas atenuantes en algún punto acaban siendo, debe ser un tema de empatía. Porque voy a poner este panorama hipotético con el ejemplo que dijiste de tu gato. ¿Cómo se llama? Nada más para ponerle nombre. Se llamaba Gato. Okay. En ese, bueno, ahí él en sí ya estaba purgando un karma. Ni nombre tenía. O sea, imagínate qué haber hecho en sus anteriores 6 vidas. ¿Sabes qué me pasó? Que nunca le encontré un nombre. Bueno. De verdad, por eso se llamaba Gato. Ok. Qué horror, vamos a llamarle Gato. Al gato. No, yo en algún momento dije que si tenía un perro le iba a llamar Gato, nada más para confundirlo. Pero bueno, Gato, o sea, partamos de contarle un hipotético escenario de Gato. Y para mí es, imagínate que Gato, para que valga mi punto lo voy a humanizar mucho, pero imagínate que Gato en algún momento entró a Lush, le puso un pinche sustote y se orinó de miedo. Esa parte de esa película te la perdiste. Sí. ¿No? Y como Gato no puede argumentar, tú llegas, ves orinado y te faltó contexto. Ya. Y a partir de ese contexto te faltó empatía. Entonces viniste. O tenía mi propia historia, ¿sabes? Por eso. Tú creaste tu propia historia y entonces dijiste a la jaula. Y entonces ahí es donde vendría el tema de fue un instakarma en este mundo occidentalizado, en el que fue un instakarma porque tú juzgaste mal. Creo que no juzgué. Lo sé. ¿No? Que ese es el punto, ¿no? Pero muy de pronto. O la otra. Capaz que también el aprendizaje sería, como por qué tú vas haciendo juez de, como por qué tú, ¿no? Que ese es siempre acabo cayendo en estos temas, van a pensar que tengo algo en contra de la religión, pero sí es mi punto el de, como por qué alguien humano, sacerdote, de oficio yo diría, porque no es una profesión, que decide, ¿por qué este personaje puede decidir cuánto tiempo tengo que gastar en cuántos
Padres Nuestros y Aves Marías de acorde a su subjetiva visión, percepción de las tener cosas. este tabulador, decir, hiciste esto. Sí. Que para mí el aprendizaje va por ahí. O sea, regresando al tema del karma, y a lo mejor ya dándote un poquito como mi visión de... Siento que tiene que ver con que el karma, como hay un ojo que todo lo ve, que sí lleva las cuentas claras, en algún momento lleva el Excel de la vida, ¿no? ¿No? Me encanta el Excel de la vida. Me encanta eso también porque yo siento que lleva el Excel de la vida que te dice, a ver, ¿no? Y que te va llevando tus anotaciones como muy puntuales, ¿no? Sí, esta vez hiciste esto y esto y esto y esto. Ok, aquí le anotamos que debe esto, ¿no? Después te mandas otra y dice, oh, ta madre, ya va debiendo mucho, ¿no? Pero que hago y es que... Vamos a alivianar la balanza. Ya le toca. O no, porque no pasó también, no te ha pasado como que hay personas que tú ves desde afuera, tú ves y que tú dices, yo sé que es un culero. ¿Y cuándo le va a llegar el karma a este cabrón? ¿Cuándo lo alcanza el karma? Es que mira, para mí está todo ok, creo que es un sentimiento muy natural y de, no sé, como de supervivencia y de ego también, de los principios del ego, el sentir este tipo de cosas. O sea, creo que es natural y hasta de cierto punto sano, porque tampoco puedes ir por la vida sin que te afecten las cosas que te pasan. Y o sea, tampoco puedes ir así como de, eso todo paz y amor, me hicieron esto, no importa, que la vida le vaya bien, que sea feliz. O sea, tú sí crees en un tema de tomar revancha. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es natural y normal sentir de repente ¿no? O sea, si alguien te hace algo que te ofende, que te agrava, que te lastima, que te duele. Si hay un sentimiento de si hay un sentimiento de y siento que es un sentimiento sano. O sea, sí es un sentimiento sano, porque no puedes decir... Es un sentimiento humano. Sí. No puedes decir, bueno, ya, o sea, la verdad es que me puso un ridículo enfrente de los demás. No importa, está bien, está todo bien. No, o sea, sí tienes un sentimiento. Pero eso es muy diferente a que tomes venganza o a que quieres. No, sí, exacto. O sea, creo que tener el sentimiento de es diferente al actuar. Creo que en algún modo, en algún tiempo y espacio es sano o normal que sientas eso, pero ya después de eso ya se puede volver patológico y ya no, sí, no está chido. Es que yo creo que, no sé si es al punto en que quieres llegar, pero no confundamos. No confundamos el dejar de externar o dejar fluir nuestras emociones. Que psicológicamente hay una base y hay estudios en el cual te dice es nocivo. O sea, es más, yo le tengo más miedo, te lo juro. Yo le tengo más miedo a esas personas que todo el tiempo están sonriendo, te lo juro. A mí me generan todo menos confianza. ¿No? Alguien que todo el tiempo dices, no pasa nada, dices, un día me va a matar. Exacto. O sea, es como, tiene un perfil que no me cuadra. A veces dices, no son como los que más te gusta convivir en el día a día, pero a veces puede ser que yo agradezco que la gente pueda llegar a ser más franca en algún momento, como que más directa y que te diga, esto sí, la verdad me molesto. Yo le agradezco muchísimo más ese tipo de honestidad, porque creo que, ojo, no es lo mismo que te diga me molestó a que te dé un puñetazo. Sí, exacto. Y después te diga, es que sí me molestó. A ver, modérate, ¿no? Sí, es un manejo emocional. A eso voy. No confundamos el manejo emocional, el que dices, sí, está bien yo sentir frustración, enojo, impotencia, ira, bla, bla. Está bien sentirlo. Ya metiéndome a cuestiones del karma, que a mí se me hace muy interesante, se supone del significado por el cual está situado, el real, el oriental, digamos. A mí se me hace muy interesante porque ellos te hablan como de 3 aspectos que modulan esto del karma, que es tus pensamientos,
tus palabras y tus actos. Y se me hace interesante porque creo que si lo llegas a ver desde esa perspectiva, es lo que estamos hablando. Es decir, en teoría, el karma te dice, si tú dices, chinga tu madre, ojalá te vaya mal. Ojo, ojo. Si lo piensas, estamos hablando, o sea, en estricto sentido, el karma te dice, si tú a una persona le dices, ojalá te vaya mal, el ojo que todo lo ve te dice, a ver, Excel de vida, Haru. Abrir. Estaba durmiendo. ¿Qué? Así, ¿Qué dijo? ¿Qué? A ver, Excel de vida, Haru. Pensamientos. Ojalá le vaya mal. Subrayar en rojo, ok. ¿No? Esto es en el de. Este va aquí en las deudas. Ok. Primer tema, pensamiento. Tú nada más lo pensaste, no actuaste. Y por eso lo saqué ahorita con este cruce de las emociones. Después vienen las palabras, que no solamente lo piensas, sino le dices, pues es que púdrete, ¿no? Ojalá te vaya mal tú y toda tu generación por venir. Ay. Maldecir. Ay, jole. Copy paste de pensamiento lo verbalizó. Ojalá no llegue el otro, está muy enojado, pero debe de contenerse. Decir, ¿y sabes qué? Sape, porque me hiciste sentir mal y ojalá te vaya mal. Ay, acto, ¿no? Y lo pusiste leve. Y lo puse leve, pero para hacer el punto. Pero a mí se me hace interesante porque en algún momento leía, y esto se me hizo, me cambió mi forma de ver la vida, te lo juro. Quizá fue convenencieramente, pero me hizo sentido, me hizo clic, que decía, ¿tú sabías que hay un debate muy cabrón con el tema del karma con respecto a qué tanto tú generas un karma negativo de manera consciente o inconsciente? ¿Tú crees que el karma, no importa lo que tú hagas, se te va acumulando? Es decir, ejemplo, si en algún momento tú, por ejemplo, me voy a poner en lo más básico, el ejemplo más básico, esta es una reunión de trabajo, que puede ser como lo más neutro, por así decirlo, ¿no? Estás conviviendo con gente laboral, ¿no? No estamos hablando de un vínculo más cercano, gente a nivel laboral. Y de repente tú haces un comentario que hace sentir mal a alguien. ¿Eso te generaría karma negativo a ti o no? Yo lo voy a sacar un poco del concepto de karma oriental, acumulativo. O sea, lo voy a pensar. Es que para mí. Pero entonces no crees en el karma. Sí, o sea, depende de dónde lo vea. O sea, si lo veo del lado oriental, lo veo como unas lecciones. Lecciones que puedes, que tienes que trabajar vida con vida. Lecciones. Si lo veo de la parte occidental, para mí el karma, desde el punto de vista de pagarlo en esta vida, de pagarlo en este momento. ¿Tú crees que el término, digo, te interrumpo para entender mejor? ¿Tú crees que el pagarlo en esta vida es una concepción de karma occidental? Sí. Y el pagarlo eventualmente y venirlo arrastrando en más de muchas vidas es una concepción oriental. Sí. Ok. Entonces, si lo pienso desde el punto de vista occidental, en cómo ha ido construyendo el significado, pienso que sí tiene otro nombre, que es karma, desde aquí, pero creo que el pagarlo sí se hace en esta vida en el mismo momento en el que haces las cosas. O sea, es como esto, le hablé mal a... ¿Cuál era el ejemplo? Me burlé de alguien. Hice sentir mal a esa persona, ¿no? No, ojo. Mi punto era al siguiente, y por eso es importante. No te burlaste, lo hiciste sentir mal con un comentario que tú hiciste. A lo que quiero, para que se entienda más el contexto, es: tú no lo hiciste con dolo, tú no sabías, pero esa persona en su corazoncito lo ve y te dice: me sentí aludido y me hizo sentir mal. No, creo que ahí ya hablamos como de la responsabilidad. O sea, ya es como de cada quien, porque depende cómo tú percibas las cosas, porque igual esa persona no te lo dijo con saña, ¿no? Después viene intelectualmente y este comentario que hiciste me hizo sentir mal. Bueno, igual y ya le dices tu postura, no lo hice a propósito, o sí, lo hice por chingarte. Sí. Okay. Pero bueno, yo lo que iba era que se me fue por completo, pero creo que en este momento, cuando tú haces algo
con saña de molestar, de dañar algo, de vengarte o de responder, inmediatamente se te regresa ese sentimiento. Porque a lo mejor ¿Crees? pues sí. ¿Y crees que diferente. ¿Y es una ley, lo llevarías a una ley universal? ¿Desde tus creencias? Es que no sé si es apegado a mis creencias, pero creo que pasa. Es como cuando tú dices algo, o sea, le dije algo a esta persona y sí, estoy muy consciente que se lo dije por molestar y por no sé qué. Y se va, y a lo mejor a esa persona no le importa mucho lo que tú le dijiste y se va y hace su vida feliz, pero tú te quedas con el resentimiento de decir, ¿qué va a pensar de esto? Seguramente le va a decir a no sé quién, ¿sabes? O sea, como que tú mismo te tragas eso que hiciste y en tu mente lo estás. Te lo pregunto porque siento que, o sea, si hablamos que hay Que un es otra sistema. cosa y no es karma, pero. Ajá, exacto, que hay un sistema que funciona, porque debería funcionar para todos, ¿no? O sea, para que sea un sistema tendría que funcionar igual para todos. A lo que me refiero es de que en ese sentido, pues o sea, yo voy por la vida viendo personas que dices, esta persona es muy culera. Es muy Parece mala. que no le afecta. Ajá. Y que hablas con la persona y dices, y parece que no le afecta. Entonces, por consecuencia, el karma no es como de, ay, después me sentí mal, yo, pues, no. O sea, de hecho, siento que no creo que se manifieste así el karma. Ahora, yo te quería hacer otra pregunta con esto que decías del karma occidental y oriental. Haru, ¿en cuál cree? O sea, porque me queda claro tu concepción y te la compro, pero no sé si es ya más una racionalización de decir, claro, el karma lo hemos adoptado así en el mundo occidental, que te lo decía en el pre de Braille, sí puede llegar a ser como un término más laico, ¿no? Un término más en que está fuera de las religiones. Lo adopta cualquiera y lo habla como el tema de karma, ¿no? Y no le dota de un significado religioso. Ya. Tú, hoy, con todo lo que eres, ¿en qué crees? ¿En cuál crees? ¿Con cuál te quedas? Creo que con este tema no lo voy a llevar a las creencias. Porque para mí lo que me ha enseñado el karma, o sea, si ya lo he visto que como ya es una creencia ahí. Ok, bueno, no religiosas, pues, pero. Ya. Ajá. No a las creencias religiosas. No, tus creencias. No, me refiero a tus creencias. No religiosas. Pues es que, no es algo como con lo que viva o crea, sino lo que me ha enseñado el karma desde el punto de vista como lo concebimos en el significado occidental es ¿qué me viene a decir de mí esto? O sea, siento que es más, ¿qué me está mostrando de mí el sentir esto? ¿Crees que ese es el significado occidental? No es el significado, o sea, no es el significado, sino que es lo que a mí me ha enseñado. Es lo que a mí me ha enseñado la comprensión del karma a nivel como es concebido en Occidente y como es conocido en Oriente. O sea, eso tiene su significado y todo. Pero más bien lo que yo he podido ver o alcanzo a ver del karma es qué realmente dice de mí. O sea, ¿por qué yo, porque adopto más o uso más el término del significado occidental? ¿Por qué lo uso? ¿En qué momentos los uso? ¿Y por qué en momentos deseo esa satisfacción de decir, cuando el karma lo alcance o la alcance? Pero lo llevas entonces más como una forma, o sea, a ver si entiendo, lo llevas más con que oscilas entre aplicar uno u otro, depende de la situación, no estoy entendiendo eso. No, sino... O sea, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el occidente? Es que ahí me confundí. O sea, ¿con cuál te quedas? ¿Con el occidente o con el oriente? ¿Cuál es tu creencia de tuya, Haru? Es que no sé cómo explicarte. Y después me dices cómo lo usas, pero ¿con cuál te quedas? Pues lo que pasa es que pienso que no importa. ¿Cómo que no importa? O sea, es que no importa, o sea, más bien es lo que me viene a enseñar de mí el karma. En cualquiera de las dos. Porque, o sea, por un lado, en la de Oriente, pues sí, pues decir, bueno, sí, las lecciones, lo que puedo aprender y que voy a ser más consciente, no sé qué, ¿no? Ese es como el lado, forever, de mío, ¿no? Mi lado forever. Pero en mi lado real, de mi aplicación del karma, sí me llego cuando llego a verbalizar o a decir o a desear el karma, desde el lado de cómo lo concibimos occidentalmente, que está más apegado
a la justicia divina, al castigo, a eso, me enseña más de mí. ¿Por qué estás deseando realmente este karma? O sea, lo llevas más como un tema psicológico. Sí, lo llevo más a un tema psicológico. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué quiero sentir satisfacción con esta justicia divina, con este karma? ¿Por qué lo deseo? O sea, es ahí donde... Entonces no crees en el karma. O sea, es que si tú, o sea, entiendo, a ver, para que claro, cuando sientes el de por qué tendría que estarle deseando esto al otro, y entonces llevas un análisis interior en el cual dices, mejor me autoanalizo y en el término, trato de... en el significado occidental, Por eso, pues pero, sí, no creo. ok, ese es el punto, ese es el punto. O sea, entonces, en el estricto sentido no creerías en el karma, porque simplemente occidental. Es que ya me confundiste, porque, pero ¿en cuál crees? Prefiero creer en el oriental, porque el occidental, en el significado que tiene aquí, que es aplicado como justicia divina, como castigo, como no, prefiero analizarme internamente, psicológicamente, por qué lo estoy deseando, porque siento que el karma aquí está disfrazado de otras palabras que no queremos usar, como venganza, castigo, resentimiento, ira. Sí, por eso yo te preguntaba, o sea, ¿tú en cuál crees? O sea, como karma, ¿en cuál crees? Más allá de o sea, la concepción occidental y oriental es Haru, ¿en cuál cree? O sea, independientemente que yo coincido contigo en que creo que la forma en cómo se aplica acá, o que se ha aplicado acá, normalmente lleva como a este tipo de campo semántico, ¿no? Que lo decíamos, ¿no? Que tiene como todo este campo semántico de pecado, un acto mal, un castigo, una revancha, una venganza o lo que sea. Yo, por ejemplo, totalmente no coincido, no creo en ese tipo de karma. Sí creo en el karma y por eso te lo decía hace rato, para cerrar el punto de lo que te comentaba hace rato con respecto a que en algún momento me dio como una visión que a mí se me hizo muy interesante y que yo quise creer, que a mí me hizo lógica, y por eso te ponía el ejemplo de que cuando tú dices algo y que a lo mejor ese algo resulta que le genera un daño a alguien. Si nos vamos en el estricto sentido del karma, o como se supone que opera el karma diría en este Excel de la vida que alguien viene y te lo anota y te dices, aquí le hiciste daño a alguien. Entonces, ¿qué tanto te exime de esa falta la conciencia de haberlo hecho con dolo o no? ¿Me explico? O sea, que se me hizo muy interesante porque alguien en algún momento me decía que el karma funcionaba realmente con un tema de intención. De conciencia. Claro. O sea, es como cuando en algún momento calculas más mal y por un braceo mal medido le das un zape a alguien. Es muy burdo mi ejemplo, pero lo tomo como ejemplo porque creo que es como de, no te quería, digo, y a lo mejor te doy en un ojo o lo que sea y dices, ay, me lastimaste. No te quería lastimar. No va a generar un karma que después venga y me atropelle un coche, ¿sabes? O sea, es como, no va a generar un karma porque creo que está basado mucho en el tema de intención. Y a eso creo que ya me gustaba porque lo lleva como un tema más profundo al tema de conciencia. Y entonces es a nivel actuar humano, creo que se me hace más valioso cuando tú como persona, no sé, yo te hablo de experiencias personales que en algún momento, pasados los años y los daños, he tenido la oportunidad de tener como encuentros con algunas personas que en algún momento fueron parte de mi vida y en algún momento venirme a confesar que es como de, es que esto y esto que hiciste me lastimó mucho, y yo decir, ok, si toca pedir una disculpa te la pido, no fue a propósito, pero juro que hasta ahorita que me viniste a decir que este proceder mío te afectó así, nunca lo hice por joderte la vida. ¿Me explico? O sea, que ese es, insisto, como creencia más allá de Occidente o Oriente, es en lo que yo decido creer, ya sea para esta vida o para otras que venimos de episodios pasados que donde hablamos de reencarnación, almas gemelas, donde al final de cuentas yo creo en eso, entonces sí creo que son enseñanzas.
Y entonces yo sí lo quiero ver, o sea, el karma yo lo quiero ver como un ciclo que aparte está muy bonito como simbolizar el karma, que es como este nudo infinito y demás, todo esto, que es para dónde lo quieres llevar tú. Por ahí se habla de karma positivo y karma negativo. En este Excel de la vida alguien te va anotando y te dices, mira, le diste de comer a un desvalido. Puntito, ¿no? ¿Qué tanto también? Porque ahí aplicaría que tanto lo hiciste de manera inconsciente y no porque no te quedó de otro. Es decir, trabajas en una empresa y dices, tengo que ver cómo le llaman esto de los impuestos, deducir impuestos. Madre, hagamos una donación no estás haciendo un karma positivo, ¿me explico? Ya, no se confundan. Exactamente, no te confundas tanto, no te engañes. ni para lo bueno ni para lo malo. A mí me gusta creer eso. O sea, el karma tiene que ver con la intención. Y por eso te decía toda esta analogía de que eso sí lo avala, ¿no? Que es pensamientos, palabras y actos. Y yo le agregaría más, esto es postura personal, que es precisamente esta conexión del sentir, del alma, o de como le queramos ver, es tu intención almística que le pones a de decir, ¿qué tanto es impulsivo decir, chinga tu madre? O que dices, ojalá te vaya mal, hijo de tu pinche, ¿sabes? Ya hay eso, ya hay dolo, sí. Ya hay dolo, aguas con eso. Entonces, no sé, creo que ya yéndome como a la profundidad del estricto sentido, e independientemente de la concepción oriental o occidental, creo que se me hace interesante ese abordaje, que tenga que ver más con algo que tú sí conectas y que de manera consciente quieres. Después te puedes controlar o más. Después puede ser que no llegues al acto. Por eso te decía, aguas incluso hasta con lo que piensas y de la intención que le dotes a eso que piensas. Porque una cosa es que uno lo tira y después puede hacer esta autoanálisis que me encanta, que qué bueno que lo haces, ¿no? De decir, wow, espera. Que también estoy contigo en el tema de avalar que es válido tener el sacar como tus frustraciones y sentir ira y sentir esto y sentir lo otro, pero que no se confunda. Sí, hasta cierto punto es sano, ya después ya no es sano, ¿no? También. Sí. O sea, ese es el punto, o sea, no está mal tener estas sensaciones, ¿no? Es normal. Pero ¿hasta cuándo es sano? No. Sí, hablamos de límites y hablamos de una serie de cosas y que también o sea, yo estoy en contra de que todo se lo tengas que hay por ahí, digo, ya clavándome a cuestiones orientales y demás, te hablan creo que hay 12 leyes del karma. Y es muy interesante cuando las lees, cada una te va enunciando como algo muy, muy particular. Y hay una que se me hace increíble porque me parece que es como la ley, si no mal recuerdo, es como algo así como de responsabilidad. Y eso implica como el hacer. Es decir, a ver, ojo, también debe haber una conciencia en que tus actos, porque si no sería muy cómodo el decir en este Excel de la vida que dices, mira, yo no hago nada, no genero karma bueno, no genero karma malo, y ahí me voy por la vida, así suavecito, y demás. Y llega un momento que dices, no, espérate. Es que el actuar es parte de el hacerte cargo, hazte cargo. Esta ley de la responsabilidad implica hay que ser proactivo también, tienes que actuar. Sí. ¿Cómo actúas? Aquí la cuestión es que lo tienes que bañar de otras cosas, que es conciencia, que es de una intención, que es de que ese acto se lleve a buen puerto. Y que sí, a mí se me haría ilógico pagar por algo que conscientemente no hiciste. Sí, no, yo creo que eso no pasa, y también a lo mejor es un poco como las lecciones no aprendidas de la vida. O sea, creo que si no eres consciente de lo que tienes que aprender, pues no lo vas a aprender. Y que se vuelve ciclo, que es algo en lo que yo creo, con esto que hablamos de reencarnación. O sea, para mí justamente el karma son lecciones. Y yo quiero creer que justamente tú naces y entonces traes un bagaje de algo que hiciste en una vida anterior. Y en teoría, o algunos que saben más lo fundamentan de una mejor manera, esto se me hace interesante, que yo quiero creer que tú, cuando decides venir a otra vida, reencarnas, mencionan que esto se me hace como una sabiduría muy cabrona. O sea, es como en tu alma
tu alma hay una conciencia de sabiduría muy cabrona que olvidas cuando reencarnas y ya te vuelves cuerpo y entonces ya piensas que lo importante es los filtros de Instagram. Pero en ese momento, antes de reencarnar, la filosofía o la sabiduría del alma viene y te dice, oye, aquí debes 20 pesos. Y la única forma de pagar estos 20 pesos es ir con estas y estas condiciones a tu siguiente vida. Y tú dices, dale, me rifo. Bueno, yo esa deuda, yo ya quiero salir, mira, yo no quiero deber, quiero tener crédito a favor. Y entonces que tú eliges, con esta sabiduría de alma, eliges las condiciones en las que vienes, porque es como que tú te pones todos esos obstáculos, o los eliges previos a decir, listo. Y después las olvidas cuando no. Y después las olvidas cuando vienes. Y entonces el reto es que cuando estás en la vida terrenal, el reto es no recordarte a qué veniste y decir, la ropa. Sí, claro, tú subiste a la azotea porque está lloviendo. Que no se te olvide que viniste, ¿sabes? Que no se te olvide. Lo vas a ir recordando, en el mejor de los casos. Sí. Cumples tu misión con esas condiciones totalmente adversas que tú mismo elegiste porque te pusiste. Es como un atleta de alto rendimiento que te dice, güey, voy por el récord porque en la vida anterior no lo logré pasar. Y entonces después vienes, lo cumples, te mueres, llegas con don señor administrador del Excel de la vida y te dice, ya no debes esos 20 pesos, debes otros 20 pesos de otra cosa que hiciste. De otra cosa, porque no te volviste así, pero te volviste así. Y por consecuencia eres un alma más evolucionada. Sí. Y entonces pasas a un estrato, o sea, como dices, ok, déjame preparo, no sé qué, pero ya saldré. Para mí, ese es, dicho sea de paso, para mí esa es como la conclusión del tema del karma. Creo que suena muy bien y muy bonito. Me gusta tu concepto. Pero no. Me gusta, de hecho, si hago el paralelo, porque no quiero dejar a un lado los dos significados de cómo lo concebimos oriental y occidentalmente, porque creo que sí marca nuestra forma de interpretar las cosas, pero creo que sí, o sea, todo tiene una lección. Incluso, que es lo que te decía hace rato, ¿no? Cuando tengo este sentimiento del karma, de aplicado a, como lo vamos a aplicar popularmente, ¿qué me está enseñando de mí sentir esto? Esa es la lección, realmente. No el obtener venganza, ¿no? Sí, que eso es un grado de conciencia. O sea, que también creo que está bueno porque creo que te lleva a un grado de conciencia y que está increíble que más bien todos deberíamos de tener ese grado de conciencia, pues justamente aquí y ahora. Aquí en este momento, porque también no voy a decir trampa el karma, pero algo que sí tiene el karma es que está basado en algo del pasado para algo del futuro. ¿Me explico? En algo que hice, sí. No importa si en esta vida o en otra, que eventualmente en un futuro sí, que está muy lejano, parece muy lejano. Y entonces te desconecta de la hora, del presente. Y que creo que el presente es importante porque si tú tienes esta conciencia, tú dices, ¿qué hago con este feeling? Porque el que todo lo ve ahí está llevando la cuenta, ya tiene Mixel abierto y no quiero que le haga copy paste a las 3 columnas estas que me genere un karma. Y entonces es mejor decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo canalizo? Y cómo tengo un impacto kármico instantáneo, porque creo que lo usamos de una manera, y creo que es la importancia del lenguaje, lo usamos de una manera muy fácil, a destajo. Y lo decimos, pero si profundizamos en el por qué lo estoy diciendo, creo que ahí se encuentra la verdad de muchas cosas que estamos escondiendo atrás de esta palabra poco nueva, de esta palabra novedosa. Sí, que esta palabra más bien que lección en algún momento adoptamos y que no sabemos bien de dónde viene. Que entonces, me gusta que digas que es una lección, que trae una lección. Eso está bien, o sea, lo malo es que pensamos que es un tema de justicia, de castigo y de satisfacción por ver que el otro... No. Pero... Total. ¿Qué está diciendo eso de mí? Y que tampoco es un tema pasivo, que hace rato lo que decías, ¿no? O sea, creo que ni es ir por la vida dejándoselo decir, ay, Dios se encargará de eso. Más bien es
hacerte responsable. Exacto, y creo que a partir de que nunca, o esta es una creencia personal, nunca se trata de la afuera, siempre se trata de la adentro. Y entonces, ¿qué haces con lo que te compete a ti? Uh-huh. Lo demás sí que ruede un poco, pero mientras que haces y cómo lidias con esa frustración, esa ira y todo eso por el estilo. Exacto, creo que el fin es el aprendizaje. Totalmente. Y eso me gusta. Y a lo mejor mi llamado en el podcast es a pensar este significado, este uso de las palabras que hacemos. Realmente tal vez ver un poco más hacia adentro. ¿Por qué estamos sintiendo esto? Sí, es algo mucho más introspectivo definitivamente. Y sí, el tema de ser consciente para mí, digo, resumiendo, es casi es como piensa que todo tiene una consecuencia. Piénsala antes de llevarla a cabo. Uh-huh. Y ya, que esa sea la medida de, o sea, ¿realmente quieres que tenga esa consecuencia? Bueno, hazlo. Eventualmente va a tener una consecuencia. Las palabras, en cómo se dicen, en cómo se piensan, en qué es lo que se haga, tiene una consecuencia. Uh-huh. Se nos fue el tiempo. Sí, pero ya finalizamos. Muy bien. Pues fue un tema bastante interesante, creo yo, en todos los ángulos que tiene para abordar. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con nuestro episodio de hoy. Recuerden compartirlo, compartir el podcast, comentarnos qué les pareció, qué pensaron, ustedes qué piensan del karma. Sí, incluso que nos contaran como sus anécdotas, así como si en algún momento se han quedado encerrados con su gato queriendo sus instant karma, infligir un castigo. Compártanos, síganos en Instagram, Debrayes Existenciales. En la página web, visiten nuestra página web www.debrayesexistenciales.com. Bueno, escúchenos en todas las plataformas disponibles, son las que le quede más cómodo, y síganos, nos es muy importante que nos sigan, compártanos, coméntenos y ya, ese es como todo nuestro mensaje parroquial de siempre al final del episodio. Falta uno. Salud, Chisa. Bueno, salud y nos vemos en el próximo episodio. Sí, no hagan cosas malas. No hagan cosas malas que parecen buenas. Sabía que ibas a decir eso. Okay. Bueno, nos vemos. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.